Bueno, saludos. Mi nombre es Santiago Rodríguez, mi compañero Jordan Pulesio. Les vamos a presentar una revisión de un artículo realizado en la Universidad de Wisconsin, que es el modelamiento y optimización de un intercambiador de calor de convección forzada para el rechazo de calor residual de Marte para aplicaciones de ciclo de energía y congelación criogénica. Bueno, antes de entrar en materia, primero hay que revisar unos antecedentes porque estos investigadores realizaron precisamente el diseño y fabricación de un intercambiador de calor de flujo cruz forzado con tubos aleteados. El diseño que ellos lograron establecer fue realizado para trabajar en condiciones ambientales similares a las de Marte. Por ende, a través de este diseño, ellos obtuvieron ciertos parámetros y valores que deseaban optimizar y comparar frente a los radiadores que se suelen trabajar hoy en día en las misiones espaciales de Marte. Por ende, el objeto de estudio se presenta a continuación. El objeto de estudio busca desarrollar y optimizar intercambiadores de calor por convección mediante convección forzada, que mejora la eficiencia y reduzca la masa de los sistemas de generación de energía, igual que la refrigeración criogénica, esto aplicado a Marte. Se busca buscar un método diferente, ya que están utilizando sistemas por radiación y quieren hacer más eficaz este tipo de intercambiadores. Como es sabido, este tipo de intercambiadores por convección forzada son más eficientes y facilitan los procesos de transferencia. Las principales motivaciones son ya que las misiones a Marte o a cualquier interés espaciales requieren optimizar el espacio, reducir la masa que transportan, entonces requieren equipos de alta potencia como rovers, plataformas subterráneas. Estos equipos, como son equipos pesados, necesitan optimizar el peso. Reducir la masa del sistema es crucial para permitir una mayor carga de equipos científicos. Y otra motivación, la energía solar tiene limitaciones. Entonces, por eso ellos han desarrollado tecnologías para utilizar energía de fisión nuclear. Otra es el sistema de energía requerida es de 400 kilovatios eléctricos. 40, Esto, compañero. perdón, 40 kilovatios eléctricos. Esto es actualmente, ¿sí? Pero en futuras misiones podrían necesitar hasta un megavatio eléctrico. Los reactores de fisión nuclear requieren un manejo crítico en el rechazo de calor. Esto quiere decir pues, que los requieren lo más refrigerados posible. Los sistemas de criocongelación son esenciales para la utilización de recursos in situ. Eso quiere decir que debemos aprovechar los recursos en el territorio de exploración. Otro, la generación y almacenamiento de criocombustibles como el oxígeno en estado líquido es crucial para las misiones de retorno. Esto quiere decir que pues se requiere almacenar y utilizar el oxígeno líquido que existe en Marte también para aprovecharlo en las misiones de retorno. Sí, compañero. Y aunado a eso, pues entonces se presentan ciertas soluciones para algunos desafíos. Entonces aquí en la imagen superior se puede ver una proyección a escala de lo que se pretende a nivel de optimización de geometrías para la fabricación de estos intercambiadores de calor y también a nivel de el aprovechamiento energético que se pretende ampliar. Y ese aprovechamiento energético va a un ciclo de potencia que necesita evidentemente ese rechazo, ese flujo de rechazo de calor para poder mantener refrigerado esos sistemas de reactor de fisión nuclear. Entonces aquí ya entramos en materia con la metodología y materiales. Bueno, para la metodología y la selección del tipo de intercambiador de calor y los mecanismos de transferencia de calor, los investigadores, uno de los pilares principales era justificar la optimización y el diseño del intercambiador de calor de flujo cruzado. Plantearon la siguiente metodología. Seleccionaron el intercambiador de calor y el mecanismo de transferencia de calor. Por convección se escogió ya que ofrecía mayor eficiencia de transferencia de calor, ya que los coeficientes de transferencia de calor son mucho más altos que la radiación. Otro era que la dependencia de la temperatura en este mecanismo es débil, ¿sí? La transferencia de calor por convección tiene una dependencia menos fuerte de la temperatura en comparación con la radiación, que es el que están utilizando actualmente.
Bueno, otro es la reducción de masa del sistema, como lo habíamos hablado anteriormente. Esto pueden diseñarse para ser más compactos y ligeros que los radiadores. ¿Esto qué quiere Correcto. decir? ¿Sí? Puede reducir grandes áreas de superficie para disipar el calor. Ujú, correcto, compañero. Y además de eso, otro de los pilares era establecer el modelo de placas, en este caso de tubos circulares con aletas. Y se escogió porque ofrecen una alta conductividad que aunado a lo que se había escogido anteriormente, presente en el mecanismo de transferencia de calor por convección, ofreciendo una buena conductividad térmica y en un diseño compacto. Por otro lado, se tiene una menor pérdida de presión en el lado de los gases, que es importante para mantener el entorno marciano porque allí hay bajas densidades atmosféricas. Y más importante de todo esto es mantener una buena configuración de parámetros geométricos, porque ellos investigaron que al tener una relación de diferentes parámetros pueden determinar diferentes tamaños y diferentes configuraciones entre materiales. Entonces, por ejemplo, la relación de paso de los diámetros del tubo y la disposición de los tubos puede ser en línea o escalonado, y eso es muy importante y lo puede hacer eficiente. Y también la selección de materiales. Entonces, esta selección de materiales se consideraron 5, en este caso mencionó lo que es el aluminio, el titanio, el cobre y otros 2 flujos de fluidos de trabajo, como puede ser el dióxido de carbono supercrítico y el helio. Y todo esto permitía establecer esos parámetros para llegar a esas simulaciones lo más cercanas posibles. Ya en otro caso, entonces aquí tenemos pues la estimación y los cálculos de optimización. Entonces ellos realizaron un esquema gráfico donde se pretende mostrar cómo sería la instalación de ese intercambiador de calor en una atmósfera marciana y cómo se integraría a un reactor con un criocongelador. Esto se va a dar a través de la siguiente metodología que ellos presentan y ellos mostraron un flujograma donde más o menos está establecido en orden ese cálculo de variables necesarias. Entonces ellos empiezan con primero con unas variables de entrada necesarias para poder calcular ciertas propiedades a los fluidos, calcular ciertos balances de energía y obtener coeficientes de conductividad globales, obtener unos valores de cálculos NTU, que son unas correlaciones entre los números adimensionales, y de esa manera poder calcular la temperatura de flujo de salida, que es la que necesitamos para determinar ese rechazo final de disipación. Y por último, ya digamos que establecen todo lo que tiene que ver con la masa total del sistema y su posterior optimización junto con la geometría del ventilador y la eficiencia del mismo. Entonces, aquí, como se venía explicando, ellos hacen ese cálculo de variables de entrada, como flujo de calor de entrada, temperaturas de entrada, que son las temperaturas de la atmósfera, del ambiente, el material que conforman los tubos del intercambiador de calor. También hacen el cálculo de las caídas de presión en el sistema a través de el uso del número adimensional de Euler, y pueden hacer otros cálculos con otros números adimensionales para verificar velocidades, para verificar flujos laminares o turbulentos a través del número de Reynolds, las relaciones que hay en esos flujos con el número de Nusselt, el número de Knudsen, y de esa forma se pudieron establecer esas propiedades. Ya pues con mi compañero veremos que también se pueden calcular otros parámetros. Sí, bueno, básicamente es presentarles las ecuaciones del cálculo de las resistencias térmicas. Ahí estimaron y calcularon para modelar los parámetros del intercambiador de calor. En la superior vemos cómo presentan la ecuación de resistencia por conductividad al contacto de los gases. Siguiente, la resistencia por conductividad a través de las paredes de los tubos, la resistencia entre el refrigerante y los tubos aleteados, la resistencia de ensuciamiento en la pared interior de los tubos, y obteniendo estas resistencias, hallaron la conductividad térmica global del intercambiador de calor, que vemos aquí en esta ecuación al lado derecho. Aunado a esas ecuaciones, pues podemos calcular la efectividad del intercambiador y esa efectividad nos permite hallar esos valores NTU que relacionan esas capacitancias mínimas y esas capacitancias mínimas van relacionadas con el fluido y los materiales del intercambiador. A través de eso podemos establecer ese balance de energías que se necesita y de ahí de ese balance de energías necesario del intercambiador de calor se puede dar esa temperatura de salida de flujo de calor, de rechazo en el intercambiador de calor. Esos parámetros son muy importantes porque son los que van a permitir ser simulados a través del ensamblaje y a través de eso podemos tener unos resultados experimentales. Otros cálculos importantes son los cálculos geométricos del ventilador, porque como se mencionaba, se desea también optimizar la eficiencia de esa masa y a partir de eso se necesita reducir las dimensiones. Por eso se usa otro número dimensional como el Reynolds para establecer los flujos presentes en el ventilador, se hallan unos coeficientes para flujos y se hallan relaciones de flujo volumétrico que están ligados a las áreas del aspa y las áreas efectivas del ventilador. Ya con esos valores que se hallan experimentalmente, se puede determinar la eficiencia del ventilador y se puede trabajar a diferentes flujos, como se menciona ahí, está el flujo laminar y el flujo turbulento.
Con eso también podemos obtener la potencia eléctrica del ventilador y con ello se podría establecer el aumento que se pretende tener a 1 megavatio eléctrico. Bueno, en estas imágenes vemos el montaje básicamente. En la parte superior vemos el intercambiador que ya había sido elaborado anteriormente en otro artículo. Enseguida vemos las condiciones ideales que ellos acondicionaron. Vemos una bomba de vacío para generar pues vacío. Em, También vemos una cámara, vemos el CO2 que es para simular las condiciones atmosféricas. Y en la parte inferior vemos el montaje, el ensamble, como quedaría. Ahí vemos el intercambiador de calor, vemos el ducto, en la parte central vemos el ventilador y vemos por dónde entra el flujo de aire, que es el de derecha a izquierda. Eso es básicamente el montaje. Bueno, gracias a todos estos datos obtenidos, se estima la masa total del sistema y se obtienen unas restricciones. El diámetro del tubo debería ser mayor a 0,5 milímetros debido a la disponibilidad comercial, ya que pues, eh, según los cálculos, debía ser un diámetro menor. La longitud del tubo y la altura total del intercambiador de calor estaban limitados a 4 metros por las restricciones del vehículo de lanzamiento. Entonces vemos que no es solamente lo que arrojan los cálculos, sino también debemos tener en cuenta, pues, o ellos tuvieron en cuenta también el transporte, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Claro, compañero, porque es que sin restricciones no es posible realizar esas optimizaciones que ellos plantean. Entonces, gracias a tener esos valores en la masa total del sistema, se puede establecer una optimización de esa masa total. Y ellos lo usaron a través de técnicas de algoritmos con soluciones matemáticas de solucionador de problemas, en este caso no lineales, y solucionar de problemas de evolución diferencial. Estos códigos son de tipo abierto y permiten establecer una combinación óptima de diferentes parámetros. Entonces, como se menciona, solamente es tener el aspecto de las dimensiones del intercambiador de calor, sino también tener en cuenta los aspectos dimensionales del ventilador, del motor, y también tienen en cuenta los aspectos de los flujos de esos gases y las caídas de presión. Aunado a eso, se tienen unos valores que permiten hacer una integración de un ciclo de potencia. Y este ciclo de potencia es un modelo de optimización que permite que se evalúe el impacto relativo de ese rechazo de calor por convección forzada frente al sistema alrededor. Este algoritmo se desarrolló a través del ciclo de Soldensky y se puede ver realizado y más ampliado en otro tipo de artículos. Por otro lado, esa integración de ciclo de potencia permite establecer cómo un enfriador criogénico trabaja de mejor manera con el intercambiador de calor propuesto, resultando en una menor masa óptima comparada con el radiador, ya que trabaja mejor a bajas temperaturas ambientales que son de 220 kelvins. Y esto es ideal porque se pretende mantener refrigerado esos sistemas de energéticos que se pretenden crear, como son los reactores de difusión nuclear. Aquí podemos ver algunos resultados gráficos donde se establece, por ejemplo, la temperatura de entrada de ese congelador criogénico y cómo trabaja mejor frente a los materiales del intercambiador de calor. Entonces, según los estudios, se puede determinar que el aluminio es el que mejor trabaja frente a las condiciones óptimas de ese ciclo de potencia que se establecieron con las condiciones del medio ambiente de Marte. También podemos ver el poder de la potencia estimada que se desea. En este caso, como se ha establecido, la idea es aumentar a omega vatio eléctrico esa potencia y se puede ver que los diferentes materiales se optimizan de tal manera que permitan ese uso. Y en este caso el aluminio presenta un mejor comportamiento. Por otro lado, aquí tenemos los picos de ese ciclo de temperatura, donde podemos ver que a esas bajas temperaturas hay una mejor eficiencia del intercambiador de calor frente al radiador. Y esas eficiencias pues permiten ese rechazo de ese flujo de calor que permite mantener refrigerado esos sistemas de generación de energía por difusión nuclear. Ya finalmente, pues tenemos aquí unas conclusiones. Bueno, según los datos ya obtenidos, según los resultados, se obtuvieron unas conclusiones donde dice que la geometría óptima para el intercambiador de calor para rechazar el calor residual en Marte consiste en un arreglo escalonado de tubos con un diámetro de 1 a 2 milímetros. Esto ya es teniendo en cuenta las restricciones. Para temperaturas de refrigerante inferiores a 550 grados Celsius, el aluminio es el material preferido, mientras que el titanio es mejor para aplicaciones de mayor temperatura. Esto se obtuvo en las tablas anteriores que mi compañero explicó. Otras que los intercambiadores de calor de aluminio funcionan mejor con un paso de aletas grandes, de 1 a 4 milímetros, aunque otros materiales se desempeñan mejor sin aletas.
como el caso del titanio. En este caso, el intercambiador de calor por convección forzada reduce de manera significativa la masa del sistema, por lo tanto se está viendo esa optimización que se había propuesto y eso se ve reducido en un 78% y eso hace muy importante esa necesidad de mejorar el despliegue técnico de esos mecanismos complejos para la hora de hacer los montajes en las misiones. Entonces, a comparación del radiador, esto mejora muchísimo esa eficiencia, que pasa de un 27 al 34%. Sin embargo, a pesar de que se optimizó esas geometrías y esa masa del sistema, aún es una incertidumbre lograr verse ventajas significativas sobre los radiadores frente a la eficiencia del ventilador, porque sigue siendo una fuente muy compleja de analizar y que requiere una mayor ampliación de investigaciones. Por ende, este estudio permite una proyección de estudio más valuable porque allí podemos plantear en un futuro, o ellos podrán plantear en un futuro, identificar la eficiencia de ese ventilador y podrán determinar mayores disposiciones geométricas a través de ese ciclo de potencia, a través de esos datos experimentales. Entonces, al no tener esos datos experimentales, va a ser necesario realizar una serie de pasos que mi compañero va a explicar. Sí, según los autores, ellos sugieren construir un ventilador a escala completa, escala real, de aproximadamente 1 metro de diámetro. Este también debe ser probado y comprobado en unas condiciones que simulen las de Marte para obtener datos precisos sobre su rendimiento y los datos necesarios para hallar la eficiencia del ventilador. Entonces, así como concluimos este estudio, este artículo científico, agradecemos mucho su amable paciencia para esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.